Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante al cual he denominado "El tiempo se acaba". Y es importante que revisemos esto por todo lo que está ocurriendo en este momento alrededor del mundo y cómo las profecías se han estado cumpliendo delante de nuestros ojos. Entonces, es importante que estemos muy apercibidos sobre las cosas que están por suceder y el cumplimiento según lo que indican las profecías de la Biblia. Vamos a revisar tres evidencias que nos indican de que ya estamos en los tiempos finales y que debemos prepararnos para las cosas que Jesús dijo que pasarían. La primera evidencia la he denominado los 120 años. En Génesis 6:3 dijo Dios: "No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años". Pero ¿por qué dijo que eran 120 años? Muy probablemente se estaba refiriendo a que desde ese momento transcurrirían 120 años hasta el momento del diluvio. O podría ser porque a partir de ese momento los hombres no vivirían más de 120 años. Pero aún así podemos ver que incluso muchos seres humanos después, hasta Abraham, vivieron más de 120 años. Entonces, ¿cuál era el verdadero significado de esta palabra? Ya que él está diciendo: "No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre", lo cual quiere decir que está estableciendo un tiempo límite para la humanidad y no para ciertas personas en cierto momento. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? En Levítico 25, 8 al 10, Dios dice: "Y contarás 7 semanas de años 7 veces 7 años, de modo que los 7 días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia". Entonces aquí Dios nos está dando una instrucción en la cual se está explicando que después de 7 semanas de años se acumularán 49 años hasta llegar al año 50, el cual será el año del jubileo. Si lo vemos en una línea de tiempo, tendríamos la siguiente forma: cada semana sería una semana de 7 años, y las 7 semanas sumarían 49 años, donde el año 50 sería el año de jubileo. Entonces, si nosotros entendemos que estos 120 años corresponden a años de jubileo, quiere decir que los 120 jubileos serían 6.000 años. Es decir, que desde el principio Dios estableció un total de 6.000 años para la humanidad. Pero la pregunta sería: ¿por qué 6.000 años? Las respuestas podrían ser: por un lado, porque 6 es número de hombre, según Apocalipsis 13:18. Además, Dios creó al hombre al sexto día, según Génesis 1:26 al 31. Y también porque representaría 6 días de una semana, siendo el séptimo el reino milenial de Cristo, según Apocalipsis 20 del 1 al 6. Así como dice segunda de Pedro 3:8, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces estaríamos hablando de que Dios determinó una semana milenial en la cual los primeros 6.000 años son el tiempo de la humanidad, y el séptimo milenio sería el reino de Cristo, el cual sería equivalente a un milenio shabático. Aquí la pregunta siguiente sería: ¿en qué año estamos entonces? Según el calendario judío tradicional, el año 2020 es el año 5780 desde la creación, es decir que faltarían 220 años para el 6000. Sin embargo, no todos los judíos están de acuerdo con este cálculo. Los judíos caraítas son un grupo de judíos que se separaron del judaísmo rabínico en el siglo VIII bajo la dirección de un judío llamado Anán ben David. La principal discrepancia estuvo en que los caraítas no aceptaban las enseñanzas del Talmud. Según el calendario de los caraítas, el calendario judío tradicional tiene un error de 210 años. Y esto es porque contaron el tiempo de la esclavitud en Egipto como si fueran 220 años en lugar de 430 como se menciona en el Éxodo.
cuando dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Entonces, para los caraítas, el año actual sería el 5990 desde la creación. Es decir, que estaríamos a solamente 10 años del año 6000. O en otras palabras, el año 6000 sería equivalente al 2030 en el calendario gregoriano. La segunda evidencia la podríamos llamar los últimos 40 años. Y esto viene también por el conteo de los años jubilares, lo cual puede estar revelando un significado profético de los últimos 2000 años de historia que corresponden al periodo de la Iglesia y al regreso de Jesús. En Números 32:13 dice que la ira de Dios se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Dios. También encontramos que cuando Moisés y Aarón hablaron con Faraón, Moisés tenía 80 años y que en el momento en que Moisés muere tenía 120 años de edad. Es decir, que transcurrieron 40 años desde el momento en el que Moisés habla con Faraón hasta el momento de su muerte. Si entendiéramos de que la vida de Moisés, que fueron 120 años exactos, corresponden a los 120 años de jubileo profetizados por Dios en el Génesis para la humanidad, quiere decir que los últimos 40 años de la vida de Moisés estarían representando los últimos 40 jubileos de la humanidad. Por lo tanto, si miramos cuántos son los 40 años en años de jubileo, tendríamos que son 2000 años en total. Es decir, que los 40 años de Israel en el desierto simbolizan proféticamente los 2000 años desde la muerte de Jesús hasta su regreso. En otras palabras, tenemos que desde el momento en que se celebra la Pascua hasta la entrada en la tierra prometida por liderazgo de Josué, transcurrieron 40 años de Israel en el desierto, lo cual simbólicamente representaría el tiempo de la Iglesia desde el momento de la muerte de Cristo, que es la Pascua, simbólicamente, hasta la entrada en la Nueva Jerusalén, cuando Cristo regrese para redimir a sus escogidos. Ese tiempo de 40 jubileos serían 2000 años. En resumen, los 6000 años estarían repartidos en 3 periodos de 40 jubileos, los cuales transcurren 2000 años desde Adán y Eva hasta Abraham, 2000 años desde Abraham hasta la muerte de Jesús y 2000 años desde la muerte de Jesús hasta la entrada en la Nueva Jerusalén. Es decir, que si la muerte de Jesús se ubica aproximadamente entre los años 27 y 33 del calendario gregoriano, su regreso sería entre el 2027 y 2033. La tercera evidencia la podríamos llamar la última generación. Muy probablemente ya hayan escuchado acerca de este tema, y es porque en Mateo 24 Jesús dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hablando de los últimos tiempos y de la destrucción del templo y de todo lo que iba a pasar antes de su regreso. Pero ¿cómo podríamos entender cuando Jesús habla de que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca? Según Salmos 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Es decir, que estaríamos hablando de que bíblicamente una generación estaría compuesta entre los 70 y los 80 años. Si miramos el Estado de Israel actual, fue creado el 29 de noviembre de 1947 y su independencia fue declarada el 14 de mayo de 1948. Es decir, que en el año 2018 se celebró el aniversario número 70 de su independencia y por tanto en el 2028 sería el aniversario número 80. Estaríamos hablando entonces que entre esos dos periodos de tiempo se estarían cumpliendo el término de una generación según lo que habla Jesús, y esa generación podría ser a la que hacía referencia en el momento de decir que esa generación era la que no iba a pasar hasta que se cumplieran todas aquellas cosas. Entonces, en conclusión, las anteriores evidencias nos están indicando que entre los próximos 7
o máximo 13 años será el fin del gobierno humano y se dará lugar al reino de Cristo. Por tanto, tenemos que estar muy apercibidos de las cosas que están pasando y empezar a reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida y cómo deberíamos empezar a tener una relación con Dios para saber qué debemos hacer en el momento en el que todas estas cosas empiecen a ocurrir. Porque ciertamente el tiempo está cerca y el tiempo se está acabando.